Pasemos, hermanos y hermanas, a la palabra que Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Felipe se encontró con Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también en los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Y Felipe le contestó: ven y verás. Cuando Jesús vio venir a Natanael, dijo de él: ahí viene un verdadero israelita, este no sabría engañar. Natanael le preguntó: ¿cómo me conoces? Y Jesús le respondió: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera, yo te vi. Natanael exclamó: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y Jesús le dijo: ¿tú crees porque te dije que te vi bajo la higuera? Sin embargo, verás cosas mayores que estas. En verdad les digo que ustedes verán los cielos abiertos y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, ya en el viernes de la semana número 20 en nuestro calendario litúrgico, en el tiempo ordinario de nuestra fe. Hermanos y hermanas, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 45 al 51. Ese capítulo tiene que ver con el llamado de parte de nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles, a sus discípulos, con ese ven y sígueme, con la vocación, con la llamada. Es que hoy estamos celebrando también, hermanos y hermanas, la memoria, la fiesta de San Bartolomé, apóstol, conocido como Bartolomé, pero en la palabra de Dios conocido como Natanael, el gran amigo y amigo del alma de Felipe. Y Felipe tiene, pues, hermanos y hermanas, esa bendición de presentarle a su amigo del alma, a Natanael, a Jesucristo. Así que, hermanos y hermanas, hoy estamos hablando en términos de vocación. Hoy estamos hablando en términos de llamada por parte de Jesús. Ese ven y sígueme, esa vocación, vocare, llamada que nos hace el Señor, quien espera una respuesta nuestra. Es recordar nosotros que no son ustedes los que me han elegido a mí, sino soy yo quien los he elegido. Es bueno tenerlo en mente. En vocación estamos todos nosotros, hermanos y hermanas. La vocación sacerdotal, la vocación a la vida religiosa, la vocación matrimonial, la vocación de padre, de madre, de esposo, de esposa, la vocación al servicio de los asuntos de la iglesia como un líder de grupo, hermanos y hermanas, como miembro de la congregación, de la asamblea, de la iglesia, de la comunidad de Cristo, la vocación cristiana, la vocación a la santidad, la vocación a la perfección que Dios nos llama. En vocación estamos todos, hermanos y hermanas, y en algún momento hemos dicho: sí, quiero o te seguiré. Yo lo que quiero hoy es enfocar esta palabra de Dios, hermanos y hermanas, en un renovar nuestro llamado. Quiero que nos enfoquemos en eso, y he basado la reflexión de hoy junto a lo que le pasó a Bartolomé, nuestro amigo Natanael, en esa experiencia con el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Que nosotros renovemos nuestra vocación, hagamos un viaje al pasado de cómo conocimos a Cristo, cómo nos encontramos con el Señor, a través de quien sentimos la voz de Dios llamándonos a ese ven y sígueme. ¿Quién fue esa persona en nuestra vida, hermanos y hermanas, que nos dijo: ven y verás? O sea, vamos a verlo dentro de todo eso. Matrimonios comúnmente por su aniversario renuevan los votos matrimoniales. ¿Qué significa esa renovación de mis votos matrimoniales? Celebramos también los sacerdotes el aniversario de nuestra ordenación sacerdotal. Todos los sacerdotes renuevan los votos sacerdotales en la gran misa crismal. Nuestro mismo cumpleaños, hermanos y hermanas, una celebración de aniversario que renovamos la vida. ¿Por qué esta renovación? ¿Qué es lo que trae? ¿En qué nos puede ayudar? Pues yo quiero verlo desde ese punto de vista. Nos inspira
La llamada de parte de nuestro Señor Jesucristo a Natanael para que le siga. La respuesta de parte de Natanael al sí, quiero seguir al Señor y creer en ti. Eso nos va a inspirar, hermanos y hermanas. Fíjate cómo es la idea fuerza que tenemos para meditación el día de hoy. Estemos siempre agradecidos, hermanos y hermanas, de aquella primera vez que el Señor nos llamó. Nunca lo olvidemos. Siempre agradecidos de aquella primera vez, hermanos y hermanas, que el Señor nos llamó. Porque es siempre el Señor el que nos llama. Y algo hay de bendición en esa llamada. Hermanos y hermanas, pregunta aquí, para comenzar nuestra reflexión. ¿Cómo andamos hoy día de nuestro seguimiento al Señor? ¿Cómo va nuestro seguimiento en la vocación, sea cual sea, en la que está tu estado de vida como cristiano? ¿Cómo andamos en el seguimiento de aquello de creer en Jesucristo el Señor? Cuando hacemos memoria, hermanos y hermanas, del llamado de Jesús a sus apóstoles, ese ven y sígueme, vamos nosotros a aprovechar la oportunidad hoy para renovar nuestra respuesta a la vocación cristiana. Ese va a ser nuestro ejercicio espiritual de hoy. Hoy, hermanos y hermanas, se nos llama a renovar nuestra fidelidad, porque si de algo se trata, renovar nuestra vocación cristiana, nuestro llamado, es para volver a ser que leales y fieles a lo que dio origen a nuestro seguir a Cristo y de nuestro creer en Cristo. Ese renovar, hermanos y hermanas, recuerda en nosotros como que un primer encanto, como un primer amor. Yo quiero que tú veas la renovación como con frescura, la renovación de mi vocación, de mi respuesta a las cosas de Dios, del llamado que me hizo Dios, cuando lo recuerdo, cuando lo traigo a mi memoria. Hermanos y hermanas, ese renovar es como volver a ese encanto. Acuérdate cuando te enamoraste. ¿Qué sentimiento tenías? ¿Qué emoción tenías? ¿Qué eras capaz de hacer? Porque el pensamiento en medio del estar enamorado o cuando estamos en algo nuevo, nos domina, nos posee. Queremos estar siempre con eso, pensamos siempre en eso, proyectamos hacia el mañana en eso, hermanos y hermanas. Ese encanto, esa frescura, ese amanecer, ese rocío de cuando dijimos sí, hermanos y hermanas. ¿A cuántos años atrás se remonta? ¿15? ¿10? ¿20? ¿25? ¿30? ¿40? ¿50 años diciéndole sí al Señor, o que le dijiste por primera vez sí al Señor? Han pasado muchos años, por eso necesitamos renovar con ese mismo encanto. ¿Cómo me dejé seducir por el Señor? Haz memoria. ¿Cómo encontraste la llamada de Dios para casarte? ¿Cómo encontraste la llamada de Dios para ser padre o madre? ¿Cómo encontraste la llamada de Dios para ser un buen hijo o un buen hermano? ¿Cómo encontraste la llamada de Dios para ser un buen cristiano? ¿Cómo encontraste la llamada de Dios para ser un buen sacerdote, una buena monja, hermana religiosa o un hermano religioso? O sea, ¿cómo lo encontré? ¿Quién estuvo? ¿Qué día fue? ¿En qué momento ocurrió? ¿Dónde yo estaba? ¿Qué estaba sucediendo en mi vida? Renovar es ir a eso, hermanos y hermanas. Es mirarlo desde ese punto de vista. ¿Cómo fue que yo me dejé seducir por el Señor? Y tú sabes por qué hablo de seducción. Es que Jeremías habló así delante de Dios. Y quiero citarte brevemente a Jeremías, capítulo 20, hermanos y hermanas, versículos 7 y versículos 9. De hecho, San Ignacio Larrañaga, padre San Ignacio Larrañaga, tiene una canción basada en Jeremías 20. Sedujίστeme, Señor, yo me dejé seducir. ¿No? Y remonta a la llamada y a la respuesta por parte de Jeremías al Señor. Fue una lucha desigual entre Dios y el hombre. Dominásteme, Señor. O sea, dominó tu palabra sobre mí y fue tuya la victoria, porque así sucede en la vida de todos nosotros cuando le respondemos al Señor. Sedujίστeme, Señor, yo me dejé seducir. Fue una lucha desigual, dominásteme, Señor, y fue tuya la victoria.
Eso le pasó a Jeremías. Míralo aquí, hermanos y hermanas. Claramente, Jeremías 20, versículos 7 al 9. Me has seducido, Yahvé, y me dejé seducir por ti. Mira lo que dice esta traducción. Me tomaste a la fuerza. O sea, me dominaste y saliste ganando. No, son palabras de Jeremías. Y luego en el versículo 9 dice, pero sentía en mí algo como un fuego ardiente, aprisionado en mis huesos. Y aunque yo trataba de apagarlo, no podía. Esa es la primera experiencia, hermanos y hermanas. Por eso te quise remontar a Jeremías, porque la experiencia de un fuego que arde dentro de nosotros y que no podemos apagarlo. Así es ese primer amor, así es ese primer momento. Y por eso te digo, si estás casado y viviste noviazgo, ese enamoramiento, eso que llaman el enchulamiento, hermanos y hermanas, por ahí con palabras del mundo, ¿no? El estar enchulado, suena malo eso, pero es como que uno se enfoca y uno como que no ve más norte que eso, hermanos y hermanas. Así pasa con la vocación cristiana. ¿Y por qué estamos pensando en eso? Porque tenemos que volver a ese primer amor, a esa primera seducción, ese primer momento en que sentía un fuego por dentro que no se apagaba. Aquella inspiración que sentí, aquello que habitaba en mí, que yo no podía controlar y que deseaba estar todo el tiempo pensando en eso, estar con eso y no planificaba cosas que no fuera a estar ahí. Hermanos y hermanas, hemos perdido esa experiencia en nuestra vocación. Recordar, hermanos y hermanas, te dividí la palabra recordar. Importante meditarlo aquí. Quiere decir pasar por el corazón. Recordar es pasar por el corazón. Lo que significó ese momento y lo que sigue significando en mi vida. ¿Qué significó para ti cuando Dios te llamó para lo que fuese en la vocación que tienes y en la vocación cristiana? ¿Qué sigue significando para ti? ¿No? Ese renovar, hermanos y hermanas, nuestro sí es necesario para sostener. Y escucha, la fuerza del ayer la necesitamos. Ese primer sí que dimos con aquel fuego que ardía en nosotros, ¿no? Es necesario para sostener con la fuerza del pasado, con la fuerza del ayer, con lo que recordamos tan fuerte que fue esa experiencia, hermanos y hermanas, que podamos nosotros recordar hoy para poder llenarnos de energía en el presente, porque puede ser que en el presente, hermanos y hermanas, no estemos viviendo con la misma fuerza. A veces estamos viviendo en debilidad nuestro matrimonio, nuestro ser padre, nuestro ser madre, nuestro ser sacerdote, nuestro ser hermana religiosa en debilidad. Hay que volver a las fuentes, hermanos y hermanas, ¿no? Hay que volver a las fuentes de nuestra vocación, que estamos diciendo al origen. Tienes que pensar, meditar, sacar tiempo, volver allí, al comienzo, a ese inicio, a la base, al fundamento, a la zapata que dio origen a todo esto, hermanos y hermanas. Si se nos olvida, lo perdemos. Si se nos olvida, lo perdemos. En aquella ocasión, hermanos y hermanas, hicimos de Jesús nuestro Señor, ¿te acuerdas? Hicimos de Jesús nuestro Señor y no dudamos en confesar su nombre y aceptarlo como nuestro Salvador y Redentor, ¿no? Cuando dijimos que sí por primera vez, Jesucristo para nosotros fue el centro de nuestras vidas. ¿Todavía lo sigue siendo? Hoy día, con todo lo que ha pasado desde allá hasta acá. En aquel momento, la palabra de Jesús, hermanos y hermanas, se convirtió para nosotros en norma, en ley, en obediencia, en el camino a seguir que me presentaba a Dios. Todavía lo sigue siendo. Es bueno que pensemos hoy en eso, hermanos y hermanas, renovar nuestra respuesta a la llamada de Dios con nuevos bríos, porque tiene que amanecer de nuevo en nuestras vidas, tiene que caer ese rocío mañanero, sentir la brisa fresca de la madrugada, del día nuevo que comienza, hermanos y hermanas. Eso es renovar nuestra fe. Hermanos y hermanas, Felipe y Natanael, es el mismo Bartolomé, Natanael, pero en la Biblia es Natanael. Felipe y Natanael eran jóvenes, hermanos y hermanas, del día en que Jesús
los llamó a los dos, ¿no? Y no solamente eran jóvenes, eran amigos. Natanael y Felipe eran amigos del alma, muy allegados y muy cercanos. Y cuando somos amigotes, hermanos y hermanas, lo que yo he vivido, yo quiero que aquel lo sepa, lo que yo he vivido, yo quiero que el otro lo comparta, ¿no? Jesús se encontró con Felipe primero. No está en la palabra de Dios hoy, pero lo vamos a leer un poquito. Y le dijo simplemente en el versículo 44, sígueme. No, eso fue todo lo que le dijo. Mira cómo lo describe la palabra. Al día siguiente, versículo 43, Jesús resolvió partir hacia Galilea y se encontró con Felipe. Y le dijo, sígueme. Y ya está. Con esto basta. Sígueme. Y Felipe dejó todo, hermanos y hermanas, y se fue con el Señor. Entonces, cuando Felipe se encuentra con su amigo Natanael, le comparte su experiencia, hermanos y hermanas. Dice el versículo 45, que ya está incluido en la palabra de Dios que estamos leyendo hoy. Felipe se encontró con Natanael, Bartolomé, y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés, en las escrituras, en la ley, y también los profetas. O sea, del que hablaba Moisés, que era el profeta que venía, es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Felipe está yendo a Deuteronomio capítulo 18, versículo 18, donde Moisés estaba como que un poquito todavía en temor y asustado, tener que enfrentarse a Dios, recibir la luz de Dios, el fuego de Dios, y como que todavía estaba un poquito miedoso. Dice, Señor, ¿por qué tú no eliges a otro? ¿Por qué no mandas a otro a que desempeñe este papel? Y Dios le promete que va a enviar un profeta que se va a encargar de eso. Eso está en Deuteronomio 18, versículo 18. Y el pueblo de Israel, ese profeta lo veía como el Mesías, ese profeta del cual hablaba Moisés, que iba a reemplazarlo en grande, pues, hermanos y hermanas, es el Mesías, ¿no? Y por eso es que entonces Natanael le dice a Felipe, le dice a Natanael, aquí se está cumpliendo la profecía, porque nos hemos encontrado con el gran profeta que decía que iba a venir, y dijo Moisés que iba a estar en medio de nosotros. Impactante, hermanos y hermanas. Pero luego ocurre algo. Luego ocurre algo bien misterioso, hermanos y hermanas, pero que es parte del discernimiento en la vocación, que tal vez nos pasa a nosotros, porque vamos a ver a un Natanael, a un Bartolomé, entre el sí y el no, entre el creer y el mantenerse en dudas. Se pone un poquito escéptico, hermanos y hermanas. Se pone un poquito incrédulo con lo que le está diciendo su gran amigo. Y hasta incluso, hermanos y hermanas, se hace unas preguntas de cuestionamiento, ¿no? Algo, hermanos y hermanas, de parte de Natanael, pues nos enseña algo a todos y a cada uno de nosotros. No se pone entusiasta de primer cantazo. Como que no se pone ansioso de cantazo, sino que se cuestiona con incredulidad acerca de ese hombre del que está hablando Felipe. Míralo aquí en el versículo 46, Natanael le replicó, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Puede salir algo bueno? ¿Por qué hace esa pregunta? ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Es que el Mesías no se supone que naciera en Nazaret. Nazaret, hermanos y hermanas, una aldea ahí de Galilea, de lo cual no se esperaba mucho. Natanael tiene los prejuicios de la época contra los nazarenos, ¿no? El Mesías se supone que naciera ¿de dónde, hermanos y hermanas? De Belén de Judea. Pero todavía Natanael no conoce bien todo lo que está sucediendo aquí. Pero por eso la pregunta, ¿cómo que el que cumple la profecía de Moisés nació de Nazaret? Hombre, Natanael, Felipe, ¿qué pasa? No se supone que es eso. Si es el Mesías, si es el enviado de Dios, se supone que es de Belén de Judea. Pero no es que viene pues de Nazaret. Por eso puede salir algo bueno de Nazaret. Pero entonces Felipe en ese versículo 46 le dice, ven y verás. Fíjate qué extraordinario, ¿no? Ven y verás. O sea, Felipe insiste, Felipe no pierde el entusiasmo porque su amigo conozca lo que él ha vivido y la experiencia que ha tenido, ¿no? Con ese
Ven y verás, eso es bien importante, hermanos y hermanas. Con ese ven y verás también lo vivimos tú y yo. Ese ven y verás lo practicamos tú y yo cuando nos llamaron por primera vez, cuando tuvo origen nuestra vocación, cuando respondimos que sí al Señor. Ese ven y verás es importante porque te tiene que recordar, como me recuerda a mí, hermanos y hermanas, no es imponiendo por imposición que las personas se convierten o deciden seguir a Jesús cuando son llamadas. Por eso Felipe no se impone, porque no es imponiéndose que logramos la conversión o que alguien le responda a nuestro Señor Jesucristo cuando le llama que sí. Es viendo, ahí el detalle es ver, hermanos y hermanas, porque vas a ver con unos nuevos ojos, porque vas a escuchar con unos nuevos oídos, porque vas a tocar y a palpar las cosas con unas nuevas manos, porque vas a gustar de un nuevo gusto, ¿no? De un nuevo sabor, de un nuevo condimento. Todo va a ser nuevo. Ven y verás, es importante, hermanos y hermanas. Viendo es que encontramos a Cristo. Y eso tú y yo lo vivimos, no te lo olvides, como lo vivió Natanael Bartolomé. Viendo fue que nosotros encontramos a Cristo, viendo fue que nosotros experimentamos a Cristo, pero de una manera nueva, con aquel calor, con aquella frescura, con aquel corazón que ardía en nosotros cuando escuchábamos la palabra de Dios, cuando nos enamoramos por primera vez de las cosas de Dios. Cuando siempre Cristo significó algo muy importante, desde por la mañana que me levantaba hasta que cuando me acostaba, cuando solía darle gracias a Dios hasta en el desayuno, en el almuerzo y la comida, cuando oraba luego de acostarme. Así fue que lo vimos, hermanos y hermanas. Ven y verás, eso lo vivimos nosotros, encontramos, experimentamos, compartimos y testimoniamos de que Cristo vive ahora en nosotros. Ese fue nuestro primer amor. ¿Es así ahora? Estamos envueltos en esa experiencia. Esto es examen de conciencia, hermanos y hermanas. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Qué clase de pregunta? Ese era el sentido común, hermanos y hermanas. Natanael, Bartolomé, le responde a Felipe con lo que es el sentido común. El sentido común es, y te voy a decir algo pequeñito acerca de esto, pero quiero que lo tenga como discernimiento espiritual en la vida con las cosas de Dios. El sentido común es un juicio de experiencias pasadas. Es un juicio sobre experiencias pasadas. Y cuando Cristo nos llama y cuando recibimos la vocación por parte de Dios, es siempre Dios el que te llama. El que descubre tu vocación es siempre Dios. Si en el medio hubo un sacerdote, fue instrumento de Dios. Si en el medio hubo un obispo, fue instrumento de Dios. Si en el medio hubo un papá, una mamá, fue instrumento de Dios. Si en el medio hubo una hermana religiosa, fue instrumento de Dios. Si en el medio hubo un amigo del alma, una amiga del alma que me hizo la llamada, no fue ella. Ella fue un instrumento. Él fue un instrumento de Dios. El que siempre llama es Dios. A quien tú siempre respondes es a Dios. Así que tu compromiso con quién es siempre fiel a Dios. El sentido común de la llamada, hermanos y hermanas, de Jesucristo nuestro Señor, no es un asunto de experiencias pasadas que yo he tenido. O sea, la experiencia pasada que tenía Natanael, ¿cuál era? Que nada bueno podía salir de Nazaret. Porque eso es sentido común. Pues el sentido común tiene resultados comunes, hermanos y hermanas. El sentido común está basado en experiencias del pasado. Por sentido común le dijeron a los hermanos Wright que no se podía volar y un ser humano no podía volar porque solamente podían volar y permanecer en el aire las aves. Sentido común. Sentido común era que, hermanos y hermanas, que lo que tú tires al aire vuelve al piso porque hay una ley de gravedad, Newton. Todo lo que se tira es atraído por la Tierra a su centro de gravedad, por eso nosotros no flotamos y ¡boom! Caemos en la Tierra otra vez. Sentido común. Pues las cosas de sentido común son esas de experiencias del pasado. Pero cuando Cristo te llama, no es cuestión del pasado, de sentido común, de experiencias del pasado, es del hoy. Hoy es que yo cuento contigo, hoy es que yo te necesito, es que tú estás incluido en el plan de Dios. Entonces ten cuidado con el sentido común, porque el sentido común lleva a resultados comunes. El encuentro con Jesucristo no es basado en sentido común.
es en un sentido extraordinario, del presente, del hoy. Hoy es que Dios cuenta contigo, hoy es que Dios te busca, hoy es que Dios te ama. No importa tu pasado, no importa lo que hayas pasado. Si los hermanos Wright hubiesen hecho caso al sentido común, hermanos, los hermanos Wright eran, y perdonen ustedes que yo insista con ellos, pero los hermanos Wright no eran otra cosa más, hermanos y hermanas, que ingenieros de mecánica de bicicleta. Eso era todo, no eran pilotos, no eran mecánicos de aviación, si eso no existía. Eran dos hermanos que tenían un negocio como ingenieros de mecánica de bicicleta. El sentido común que te dice a ti, ¿qué va a inventar esos dos que lo que saben es de cositas de bicicleta? Una cosa que se eleva en el cielo y permanece en el cielo volando. ¿Qué van a inventar? Y mira dónde estamos hoy en día. Porque aquella gente no vivió del sentido común, de lo que había sido la experiencia del pasado. Pues que estamos en el presente, estamos en el hoy, atrás el sentido común. Vamos a volar y vamos a echar esta cosa y estaremos en el aire y nos vamos a sostener. Y no solamente las aves vuelan, nosotros vamos a volar. Y aunque la tierra nos ale, vamos a hacer lo posible por mantenernos a flote. Eso es lo que quiere Cristo, Natanael, Bartolomé. Eso es lo que quiere Cristo de todos nosotros con nuestro sí. Es ver lo que podemos hacer de hoy en adelante extraordinariamente, con resultados extraordinarios, hermanos y hermanas. Eso es muy importante para nosotros. La experiencia de Natanael con Jesús es de ahora, como fue la nuestra. Es del hoy, del presente, algo nuevo y extraordinario que rompe todo sentido común. Dios te llama a ti ahora. ¿Verdad que sí? Vamos a renovarlo y vamos a sentirlo así. Por eso Jesús dice a Natanael en el versículo 47, hermanos y hermanas, cuando Jesús vio venir a Natanael, dijo de él, ahí viene un verdadero israelita. Este no sabría engañar. Palabras fuertes, grandes, elogios por parte de Cristo no se dan comunes en el Evangelio. Como a la sirofenicia, mujer, qué grande es tu fe. Como al centurión, oh, no he visto fe más grande en Israel que la de este hombre. Son elogios de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y mira lo que le dice a Natanael. O sea, ten esto en mente. Ahí viene un verdadero, un auténtico israelita. Este no sabría engañar. ¿Qué quiere decir eso, hermanos y hermanas? ¿O cómo debemos de interpretar eso también nosotros? Para nuestro llamado, para nuestra renovación en la fe, hermanos y hermanas, esto para nosotros tiene que tener un sentido, hermanos y hermanas, muy profundo. Verdadero israelita que no sabría engañar. Un hombre, hermanos y hermanas, que no vive de la falsedad. Un hombre que no vive del engaño fue lo que Cristo notó en él y por eso le llamó. ¿Qué fue lo que Dios vio en ti que te llamó? ¿Qué fue lo bueno que Dios vio en ti que te llamó para que de novio pasaras a esposo o esposa? ¿Qué fue lo bueno que Dios vio en mí para que yo pasara a ser seminarista y a ser sacerdote? ¿Qué fue lo que Dios vio en ti de bueno que te llamó? Cuento contigo, te necesito, porque algo bueno es lo que ha visto Dios. No hay falsedad en Natanael, no hay engaño. Eso significa en la palabra de Dios, hermanos y hermanas, y cuando profundizamos la palabra de Dios, que Natanael es alguien que sabe deshacerse de sus propias ideas, de sus propios intereses, cuando se da cuenta de que nada de eso concuerda con los planes de Dios. Quiere decir que eso fue lo que vio Dios en nosotros, que nosotros éramos capaces de darnos cuenta de cuando algo iba en contra de las normas de Dios, de la voluntad de Dios, de lo que es contrario a Dios. Y por eso nos llama, por eso cuenta con nosotros. Él vio que éramos dignos en algún momento, o si éramos indignos, nos hizo dignos, hermanos y hermanas. Cuando Dios te llamó para la vocación que tú tengas, hermanos y hermanas, Dios vio que tú sabes hacer tus propias ideas. En cuanto a que la voluntad de Dios es primero, los mandamientos de Dios son primeros. Si es auténtico, hermanos y hermanas,
una persona es sincera y genuina delante de Dios y tú fuiste llamado por Dios en tu vocación, quiere decir, hermanos y hermanas, que estabas dispuesto a aceptar. Y por eso te llamaron. Estabas dispuesto a convertirte y por eso Dios contó contigo. Estabas dispuesto a decir que sí y por eso Dios te eligió y estabas dispuesto a transformarte. No pasaste tú por esa experiencia, por eso renovamos nuestro aniversario, nuestros votos, nuestra entrega, nuestra promesa, lo que hemos dicho delante de Dios permanentemente. Luego, hermanos y hermanas, ocurre algo muy importante de parte de Natanael. ¿Cómo me conoces? ¿Cómo te conoció Dios a ti? ¿Cómo te conoció Dios a ti? ¿Cómo conoció Dios a tu novio? ¿Cómo conoció Dios a tu novia? ¿Cómo conoció Dios tus intenciones? Natanael pregunta en el versículo 48, Natanael le preguntó, ¿cómo me conoces? Entonces Jesús le respondió, antes de que Felipe, tu amiguito, te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Yo te vi en ese momento. Aquí hay un simbolismo porque debajo de la higuera es Israel. En la Biblia, otra palabra metafórica para describir al pueblo santo de Dios Israel es la higuera. La higuera es Israel. Por lo tanto, te vi debajo de Israel. O sea, dentro del pueblo de Dios. Y también se decía que los rabinos, que los maestros enseñaban, adoctrinaban, catequizaban debajo de la higuera, bajo la sombra de la higuera. O sea que Felipe era, ¿qué, hermanos y hermanas? Un buen israelita auténtico y sincero que sabía discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Y sobre todo, hermanos y hermanas, también era alguien que buscaba ser enseñado, que buscaba aprender verdaderamente y auténticamente que las cosas buenas que vienen de Dios. O sea, Natanael buscaba aprender sobre las cosas de Dios. ¿No hiciste tú lo mismo en el principio? Esa confesión de fe, hermanos y hermanas, de Natanael, ese sí por parte de él, al seguimiento de Jesús, siempre para serle fiel, hermanos y hermanas, tenemos todos que aprender de él. Porque tú lo dijiste. Porque tiene que estar nutriendo nuestra vida hoy el seguimiento nuestro. El versículo 49, Natanael exclamó, Maestro, tú eres el Hijo de Dios. Profesión de fe. Profesión de fe. Tú eres el Rey de Israel. Es una confesión, hermanos y hermanas, ¿no? Porque en algún momento nosotros dijimos, yo te acepto, Señor, tú eres mi Salvador, yo creo en ti, tú eres el Hijo de Dios, el enviado de Dios, yo creo en ti, Jesús amado. Claro que profesamos la fe. Tenemos un amor increíble y Dios quiera que lo tengamos todavía en nuestro seguimiento, hermanos y hermanas, ¿no? Importante aquí, y ya casi terminando, esos versículos 50 y 51, hermanos y hermanas, están basados en la promesa, están basados en la recompensa. Y si algo tú y yo tenemos que tener claro cuando dijimos que sí al matrimonio, a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, a la vida de servicio y compromiso en nuestro apostolado, como catequista, como líder, como servidor, hermanos y hermanas, como ministro de la Eucaristía, como diácono, como seminarista, como novicio o novicia, como fraile. Estoy mencionando todo lo que puedo. Hermanos y hermanas, es tener en cuenta lo que hemos de ver cuando decimos que sí, hermanos y hermanos. Versículo 50. Jesús le dijo, tú crees porque te dije que te vi bajo la higuera. Sin embargo, verás cosas mayores que estas. Veremos cosas mayores que estas, que las que vio Natanael. Yo te conocía desde antes. Ya Dios contaba contigo para su plan. Dios te había elegido desde el vientre de tu madre. Óigame, qué promesa tan bella, y a veces a nosotros se nos olvida cuando lo renueves. Piensa en eso, ¿no?
Verás cosas mayores, y es más, las explica en el 51. En verdad les digo que ustedes verán los cielos abiertos y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. No, es la salvación. Son las cosas de Dios, las cosas del reino de los cielos. Pues hermanos y hermanas, tenemos que renovarnos. Renueva tu matrimonio, renueva tu compromiso con el Señor. Vamos a concluir en el nombre de Dios. Así como a Natanael, hermanos y hermanas, mejor conocido también como Bartolomé, así como a Natanael, que nos ocurra a ti y a mí, que nos ocurra así a nosotros. El encuentro con Jesús le ayudó a percibir que el proyecto de Dios no es siempre, hermanos y hermanas, como nosotros nos lo imaginamos o como nosotros desearíamos que fuera. Dios nos eligió a nosotros en medio de la situación que fuera, con nuestra fuerza o con nuestra debilidad, con nuestra inteligencia o con nuestra necedad, con nuestro pecado o con nuestra gracia, con nuestra rectitud o con nuestra cosa incorrecta. Dios nos eligió, hermanos y hermanas, porque Él es el que tiene el poder de transformar, Él es el que tiene el poder de hacernos dignos a cada uno de nosotros. La profesión de fe de Natanael, Bartolomé, hermanos y hermanas, no es el final. Y cuando tú y yo dijimos que sí aquella primera vez, tantos años atrás, eso no fue el final, eso fue el comienzo de todo, hermanos y hermanas. Si tú y yo somos fieles como Natanael, nuestro amigo Bartolomé, en nuestra vocación, en ese decirle sí al Señor, prepárate. Vamos a ver cosas mayores en el nombre de Dios. Amén y amén. Bueno, hermanos y hermanas, terminamos hoy en oración con el Salmo 144. Este salmo es como una letanía, hermanos y hermanas. Dios es justicia, Dios es fidelidad, Dios es bondad, Dios es amor de prodigios. Es un prodigio que nos haya llamado, es un prodigio que Dios cuente con nosotros. Dios nos invita a descubrir su inmensa riqueza, hermanos y hermanas, en sus obras. Y Dios obra en nosotros, en su revelación. Y Dios se nos revela en el camino, en la persona de Cristo hecho hombre. Amén y amén. Este salmo, léelo en cualquier momento del día y renueva tu vocación delante de Dios. Oremos. Sostiene el Señor a todos los que caen, a los que están encorvados, los endereza. Los ojos de todos de ti esperan que les des a su tiempo su alimento. Tú solo abres tu mano y satisfaces de lo que quiera a todo ser viviente. Justo es el Señor en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras. Cerca está el Señor de los que le invocan, a todos los que le invocan de verdad. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos y hermanas, de regreso estaremos aquí mañana con el favor de Dios, nuevo evangelio, nueva reflexión de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, hazlo para la gloria y la honra de nuestro Dios Padre, quien te llamó, y te va a ir bonito. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Hasta pronto.